Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es. mi voz trans. Cuéntanos, Penny, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el capítulo de hoy se llama Dragones, género y diversidad, el lado LGBTQ+ de la Casa del Dragón, que quizás no conocías. Bueno, vamos a hablar de esta serie, que es una precuela de Game of Thrones, que se llama La Casa del Dragón. Y usualmente cuando, pues, escuchamos de esta serie, lo primero que se nos viene, pues, obviamente a la cabeza son, pues, los dragones, las guerras, las traiciones, los matrimonios arreglados y una familia que probablemente habría necesitado varias sesiones de terapia familiar para evitar lo que va a ser una guerra civil, ¿no? Pero lo que nosotros queremos hablar es qué hay detrás de los Targaryen, ¿no? ¿Qué pasa con esta historia donde, hay género, ¿no? La sexualidad, las reglas de la sociedad, cómo las va imponiendo, ¿no? La misma sociedad sobre las personas. Y entonces nos pareció interesante porque, no solamente es dentro de Westeros, sino dentro de la historia de la Casa del Dragón, sino que también hay una historia detrás de cámaras, y vamos a ver justamente, qué personas, ¿no?, de la comunidad LGBTQ+ están presentes en esta serie. Sí, claro, esta serie pues cuenta con intérpretes trans y no binarias que forman parte de una de las producciones de fantasía pues más importantes de los últimos años. Y justo lo más interesante es que no simplemente están ahí porque sí, sino porque por los personajes que interpretan y lo que significa el poder ocupar estos espacios. Primero me gustaría comenzar con Emma Darcy, que es una persona no binaria interpretando a una reina. Es uno de los ejemplos, pues, más evidentes, donde ella interpreta a Rhaenyra Targaryen y, pues, utiliza los pronombres ella o ellos, en inglés they y them. Y, pues, dentro de la serie, interpreta a una mujer, llamada Rhaenyra, que es heredera del Trono de Hierro, jinete de dragón, madre, figura central de una guerra civil que posteriormente como conocemos como la Danza de los Dragones. Y aquí aparece una coincidencia bastante interesante, porque la historia de ella está atravesada por una pregunta relacionada directamente con el género. Porque una mujer debería impedirle gobernar. Sí, Rhaenyra es nombrada heredera al trono por Viserys I, ¿no? Y el problema es que en Westeros, pues, no se permite esto, ¿no? Porque tiene una estructura política y social profundamente patriarcal. Entonces, para muchos personajes, el hecho de que Rhaenyra sea una mujer, pues, pesa mucho y no tiene derecho de sucesión. Eh, en este caso tenemos a varios personajes, por ejemplo, su tío Daemon, que puede ser impulsivo, puede ser violento y políticamente problemático, pero sigue siendo un hombre. Entonces se le ve un poco más, accesible al trono que incluso la misma Rhaenyra, ¿no? También Aegon, que es el hermano de Rhaenyra, puede ser gobernante, medio cuestionable, porque incluso él no quiere gobernar, pero sigue siendo un hombre, ¿no? Entonces, cuando Rhaenyra es nombrada sucesora al trono, tiene que demostrar constantemente que una mujer puede ocupar el mismo espacio. Y entonces aquí es interesante que sea interpretada por una persona que fuera de la ficción tampoco encaja dentro de las categorías tradicionales de género, ¿no? Y hay una diferencia fundamental. Emma Darcy no necesita interpretar a una persona no binaria para que su identidad sea relevante. Está interpretando a Rhaenyra. Y Rhaenyra tiene una historia mucho más grande que su género. Claro, y creo que aquí también vemos cómo el género es herramienta de poder, ¿no? Esta es una de las cosas de la Casa del Dragón que está mejor desarrollada en las series de los últimos años, porque en Westeros el género no es solamente una característica personal, sino que llega a ser una herramienta política, ¿no? ¿Quién puede heredar? ¿Quién puede gobernar? ¿Quién debe de casarse, producir descendencia? ¿O qué hijos tendrán el apellido y por qué?
¿no? Y hasta una persona puede decidir sobre su propia vida. Entonces, Rhaenyra experimenta desde el momento en que es nombrada heredera, el cómo debe de luchar constantemente y demostrar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, ¿no? Ujú. Y hacerse totalmente válida. Ella, al ser primogénita, pues su posición es muy cuestionada porque es mujer, o sea, no tiene como otro hecho. Y pues la serie consigue algo muy interesante porque siento que utiliza esta historia fantástica para hablar de estructuras que existen en nuestro propio mundo, ¿no? Y que están pasando en varios países actualmente. Entonces, estas sociedades, como te lo cuentan ahí, pues también históricamente el género se ha hecho para decidir en qué trabajos podemos hacer, ¿no? Cómo debemos de vestirnos, cómo comportarnos, incluso qué lugares podemos ocupar. Sí, nada más que Westeros, pues, lo lleva a este extremo, ¿no?, patriarcal, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos a otro personaje que es Rhaena Targaryen, que está, interpretada por Phoebe Campbell. Ella, o ella, más bien, es una persona no binaria dentro del elenco, justamente. Al igual que Emma Darcy, Campbell utiliza los pronombres they y them, como ya mencionamos. Y algo interesante es que Raena no está escrita como una herramienta para explicarle al público qué significa ser una persona no binaria. O sea, eso no importa, ¿no? Ujú. Raena tiene sus conflictos, su relación con su familia, su frustración por no tener un dragón, las expectativas que tiene dentro de la familia Targaryen y su deseo, pues justamente de encontrar su lugar propio dentro de esta familia que está obsesionada con el poder y el legado. Entonces, la identidad de Campbell existe fuera de la pantalla, mientras que el personaje tiene su propia identidad dentro de la historia, ¿no? Y parece una distinción sencilla, pero durante mucho tiempo no fue tan común verla en producciones de gran presupuesto, ¿no? O sea, eh, está interpretando una mujer con sus propios intereses, deseos y dificultades y no tiene importancia si es binaria o no binaria, ¿no? Sí, claro. Y justo me gustaría pasar también a un personaje muy importante que sería Abigail Thorne. Eh, Ella llega a Westeros en la segunda temporada, ¿no? Es una mujer trans, actriz, escritora y creadora popular del canal Philosophy Tube, donde pues interpreta a una mujer llamada Sharako Lohar, que es una comandante naval de la Triarquía. Esto llega a ser como muy impactante en Westeros porque incluso cuando dicen, ¿no? Y presentan a su personaje de es que es mujer, llega un hombre a buscar como al comandante y no está de acuerdo y se opone porque es como, pero ¿por qué ella está al mando? Entonces, pues, también es como una aclaración de su personaje, porque el Internet, pues, hizo lo que hace muchas veces, que es mezclarlo entre varias cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante, darle su lugar como el personaje, no solo porque es una mujer trans, ¿no? Sino que no fue representado como tal. Ella solo fue presentada como una mujer y listo, no se tuvo que explicar su identidad, no hubo un momento trágico, ni mucho menos. Entonces, creo que eso es muy interesante, porque, pues, las personas trans también somos personas, ¿no? El ser trans no nos define como tal. Entonces, esto lo hicieron con ella en la serie y creo que se agradece mucho y pues, te muestra, ¿no? El cómo puede tener una autoridad militar donde controla una flota y ocupa una posición de poder en un mundo donde las estructuras de género son extremadamente rígidas. Entonces, pues, este personaje rompe varias veces las expectativas de cómo debería de ser una mujer con poder. Sí, o sea, incluso el personaje es bastante disruptivo, ¿no? Y me gusta mucho que no tienen
que decir: "Ah, es una mujer trans", porque no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Está interpretando justamente a alguien más, ¿no? Claro, Bueno, dentro de la Casa del Dragón tenemos a otro personaje que representa la comunidad LGBTQ+, que es la Laenor Valerion. Em, pues, esto nos muestra cómo hay diversidad, ¿no? Tanto en la Casa del Dragón como, pues, en el mundo real. Y justamente dentro de la historia, este personaje, tiene, pues, relaciones con hombres, ¿no? Mientras está casado con Rhaenyra. Pero lo interesante, es que, dentro de la lógica de Westeros, eso no importa, ¿no? Porque se tienen que casar con Rhaenyra y tienen que dar herederos, etcétera, ¿no? Porque, pues, para esta serie, el matrimonio no es una cuestión romántica, sino es una cuestión de poder, de descendencia, de herencia, de alianzas entre familias. Y, pues, la sexualidad puede convertirse en un problema político. Entonces, la Enor no puede vivir su vida como él quisiera, ¿no? Sobre todo su vida privada. Entonces, al momento de unirse con los Targaryen, pues hace un pacto con Rhaenyra, ¿no? Y sabe que necesita producir herederos, pero ambos terminan negociando y él puede vivir su vida tranquilo, ¿no? Incluso en la serie, está, con alguien y se va con alguien, ¿no? Y Rhaenyra puede continuar con sus cuestiones políticas y a ella no le importa lo que a la Laenor le guste, ¿no? Y entonces eso es interesante porque justamente nos muestra esta diversidad que incluso en la realidad, en la historia se ha dado, ¿no? Pero para cuestiones políticas se vuelve incómodo y, pues, tienen que vivir una doble vida, ¿no? claro, y justo en esta primera temporada te muestran eso, ¿no? El cómo ellos hacen un matrimonio la banda. Porque, pues, es un okey, políticamente debemos de estar casados, pero tú haces tu vida, yo hago mi vida y todos felices. Yo sé quién eres, no tengo problema con ello, ni mucho menos, y ya. Y es muy interesante porque, es un personaje que no tiene prejuicios, Ujú. al menos no tiene prejuicios de género, ¿no? Y esto se puede mostrar mucho donde en la segunda temporada, pues, te muestran el cómo ella se empieza a mostrar, una más vulnerable, ¿no? En cuanto una mujer también puede mostrar sus sentimientos y estar bien, y la otra, el tener una relación con otra mujer muy cercana, ¿no? Ujú. Y, esta mujer se llama Misaria. Ella ya se había mostrado en la primera temporada, pero se desarrolla en una relación muy íntima y cercana con Rhaenyra, donde, pues, em, llega al punto donde entre estas conversaciones sinceras e íntimas, pues, llegan a mostrar un beso entre ellas, ¿no? Y el cómo sí realmente tienen esta relación. Entonces, la importancia de esta escena y de cómo te van mostrando la relación entre ellas, pues, también te muestra un poco de la sexualidad de Rhaenyra, el cómo se ha explotado principalmente a través de sus relaciones con hombres, pero no significa que sea el único interés que tiene ella, ¿no? Sino que lo hace más por negociaciones políticas. Entonces, esta escena abre una posibilidad de no puedes encasillar a una persona por lo que estás viendo o con quién está, Ujú. ¿no? O sea, te muestran el sí puede estar con más personas, porque al final la sexualidad es fluida. Sí, y eso se ha visto mucho también en la otra serie, en Game of Thrones y en los libros, porque, por Ujú. ejemplo, Cersei también tiene una relación con su dama de compañía, ¿no? Y entonces, justamente es como muy abierto la historia en ciertas cuestiones, pero en otras es, blanco o negro, ¿no? Y eso lo hace interesante porque justamente eso ocurre en la realidad, en el mundo, fuera de la ficción, ¿no? Y eso, pues, nos lleva a Westeros y nuestra obsesión con las categorías, porque, eh la Casa del Dragón resulta también ser interesante desde una perspectiva LGBTQ+, ¿no? Porque Westeros es una sociedad obsesionada con clasificar a las personas. Quién es legítimo, quién es bastardo, quién es heredero, quién es rey, quién es reina, quién es hombre, quién es mujer, quién pertenece a una familia y quién no,
Entonces, dentro de esta historia, las categorías son fundamentales y de esa forma el sistema continúa funcionando. Pero, pues, justamente los personajes nos demuestran que la realidad es más complicada, ¿no? Es más compleja, justamente como la realidad misma. Y Rhaenyra no encaja en el papel que Westeros espera de una mujer, ¿no? Porque ya mencionaste esto, tiene una relación con su dama o con su consejera, se puede casar por interés, pero continuar viviendo su vida libre, etcétera, ¿no? Ujú, Laenor no encaja completamente en las expectativas que existen sobre lo que debe de ser un esposo y un heredero, ¿no? Que también él quiere ser libre y amar como desee, pero tiene que cumplir con un papel político. Rhaena intenta encontrar su propio lugar dentro de la familia, que ya decidió que debería ser cada uno de sus integrantes. Y Sharako Lohar cuestiona incluso la manera que se supone que debe comportarse una mujer con poder, ¿no? Y fuera de Westeros, en el mundo real, que nosotros vivimos día a día sin dragones, lamentablemente, pues vivimos lo mismo, ¿no? sí, justo, mucho tiempo en la industria audiovisual, pues, también han funcionado estas categorías extremadamente rígidas, ¿no? Actor, actriz, hombre, mujer, personaje masculino, personaje femenino, y ya no había más, ¿no? Y justo, las personas que no encajaban perfectamente en esas categorías tenían menos oportunidades. La presencia de intérpretes trans y no binarias en producciones de este tamaño demuestran que las fronteras están cambiando, ¿no? Y que es su granito de arena de decir: "Aquí estoy, también represento y soy parte de algo más grande". Sí, entonces esto se hace súper importante, ¿no? Porque es importante tener representación LGBTQ+, eh, pero que esta representación a lo mejor no tenga que ser tan evidente en la pantalla, ¿no? Este, es importante que haya diversidad dentro de los espacios de las diferentes producciones, y lo que lo hace interesante es que no se están justamente aprovechando de que son de la comunidad LGBTQ+, para cambiar la historia, sino que la Claro. historia continúa con sus cambios, pero continúa con la misma línea, ¿no? Ujú. Y eso lo hace interesante porque, por ejemplo, casi nadie sabía que Emma Darcy era una persona no binaria, ¿no? Entonces, no es importante para la historia, ¿no? No. No, ella no lo tiene que estar diciendo constantemente. Claro, y creo que aquí, pues, nos puede demostrar el cómo hay una diferencia entre tener un personaje no binario y, que cuya existencia sea explicada durante toda la temporada, ¿no? Donde te demuestran este proceso de salir del closet y lo que siempre hemos visto, al tener un personaje donde es una reina, pero la persona en sí misma no deja de ser persona no binaria, ¿no? Porque su identidad no va a cambiar por quien interprete. Entonces, pues, creo que esta pequeña diferencia, como bien dice, pues, culturalmente llega a ser enorme, ¿no? Llega a ser muy impactante, porque significa que las personas LGBTQ+, pues, no tenemos que existir únicamente dentro de historias donde hablen sobre nosotros, ¿no? También podemos formar parte de cualquier otra historia donde haya comedia, acción, historia romántica, fantasía, terror o una guerra dinástica protagonizada por una familia que claramente no conoce el concepto de comunicación saludable. Y que tienen dragones. Sí. Entonces, creo que esto es lo importante de la Casa del Dragón, ¿no? Más que, bueno, es importante hablar de estas personas que están detrás y que están, representando a la comunidad, pero más que el hecho de decir, mi personaje es este o el otro, ¿no? O sea, que ellos pueden interpretar, a quien sea, ¿no? Y que de verdad es muy importante que se le dé, reconocimiento al talento de cualquier persona, ¿no? Claro. Y creo que, pues, el verdadero cambio, pues, como bien dijimos, está detrás de las de cámaras, ¿no? Quizá lo más importante de todo eso no es preguntarnos qué personaje es de la comunidad LGBTQ+,
sino que, quién está teniendo la oportunidad de contar estas historias, ¿no? ¿De dónde viene esta representación? Porque durante mucho tiempo las personas trans y no binarias estuvieron prácticamente ausentes en las grandes producciones. Entonces, a pesar de que hoy en día existen obstáculos, eh, legales incluso, pues creo que cada vez encontramos más intérpretes ocupando espacios por estos por estos lugares donde antes parecía imposible. Entonces, pues esto tiene un efecto un poquito más allá de la televisión. Una persona joven puede ver a Emma Darcy interpretando a una protagonista y descubrir que es una persona no binaria que también puede llegar hasta ahí, ¿no? También puede ser, puede estar en una producción de esa gran magnitud. Sí, y también, pues, por ejemplo, Abigail Thorne, ¿no? Que te muestra a una mujer fuerte comandando una flota, y descubrir justamente que es una mujer trans, y que puede interpretar un personaje poderoso sin que su identidad tenga que ser un conflicto principal. O Phoebe Campbell, ¿no? Dentro de una producción gigantesca, y entender que existen muchas maneras de vivir y expresar el género, no nada más, pues, como nos lo han dicho siempre tradicionalmente, ¿no? Claro, y creo que eso sí es representación, ¿sabes? O sea, al final del día no tenemos que vernos sufrir, sino que tal vez solo tenemos que vernos existir y punto, ¿no? Creo que, La Casa del Dragón, pues, llega a ser una historia sobre personas que luchan por ocupar espacios de poder dentro de un sistema que constantemente les dice quiénes deberían ser y qué podrían ser. ¿No? Entonces, de alguna manera, esto refleja una discusión que llevamos, décadas teniendo en nuestra sociedad, ¿no? ¿Quién puede ser el protagonista? ¿Quién puede interpretar a una reina? ¿Quién puede ocupar un lugar de autoridad? O incluso, ¿quién puede contar una historia o quién puede llegar a romper las reglas? Sí, y espero que más personas no binarias, personas trans, ¿no? Puedan igual, seguir encabezando las grandes producciones, y sin que parezca algo extraordinario, ¿no? Como que digan: Claro. "Ah, ¿no?". Sino como cualquier actor o actriz, ¿no? Lo que Ujú. sea. Y, pues, estas grandes producciones, que tienen dragones, que tienen guerras, coronas y a la familia Targaryen, nos muestran, ¿no? Que la diversidad se puede expresar de diferentes formas. Claro. Y, pues, ya saben, déjenos en comentarios qué opinan sobre estas series, si les gusta, si sabían lo que pasa fuera de esto, o solo han visto la serie y no conocen a las personas que interpretan, ya saben, siempre contestamos en comentarios. Síganos en todas las redes, por favor. Suscríbanse, Eh, pongan la campanita denle like, y, pues, nos vemos. nos vemos a la próxima, bye.